Eh, Antes, recordarles que estamos analizando una serie de conceptos utilizados básicamente en el ámbito financiero. Estamos aprendiendo un poco el léxico financiero, traducido básicamente a algunos términos y viendo la importancia de la finanza dentro de una empresa. Estimo de que hoy ya vamos a entrar a la unidad 2 para empezar a ver la introducción teórica, y la próxima clase tal vez ya veamos ejercicios de manera práctica. Entonces, se dejaron los software. Ese entorno es totalmente diferente en el siglo XXI que en el siglo XX. Más aún con esto de la pandemia, el entorno se está haciendo cada vez más tecnológico. Y no solamente también por producto de la pandemia, sino también producto de la globalización de la economía, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, que también ha repercutido en el campo financiero. Esto ha hecho de que las empresas, fundamentalmente, en base a estos efectos de la globalización, ¿no? Pongan singular atención a los clientes. Los clientes que en última instancia definen básicamente el presente y el futuro de una empresa, porque son los agentes que dinamizan la actividad empresarial, ¿no? Pero también ese cliente ha tenido cambios significativos, básicamente buscando un producto personalizado y un producto de calidad, ¿no? Hoy el cliente en el siglo XXI calidades del producto y sabe exigir precisamente por eso. Antes el cliente compraba en una tienda un producto informático, hoy puede recibir ese producto en su domicilio. Antes no se le daba la garantía como se le da hoy. Hoy, por ejemplo, el cliente es más exigente, además de otro valor agregado, aparte del producto, la garantía, la capacitación del uso de algún equipo o aplicación post-compra, etcétera. Entonces han cambiado, y desde el punto de vista financiero también eso obliga a que las empresas no en mantener el acervo del cliente, la calidad del producto y obviamente de interacción ágiles con el cliente. Las transacciones financieras hoy han cambiado, no hay necesidad de hacer una compra y enviar un cheque o pagar en efectivo, de manera a través de la banca virtual se pueden hacer ese tipo de transacciones. O sea, tenemos un entorno totalmente cambiante y que también influye en la parte del funcionamiento financiero de una empresa. Es decir, la automatización de las transacciones financieras a través de la banca virtual también hace de que los procesos sean mucho más ágiles y en algunos casos utilizando diferentes tipos de moneda fluctuante. Eso pasa en algún momento cuando hemos hablado de las monedas virtuales como el Bitcoin, ¿no? Que tiene un carácter eminentemente volátil, fluctúa permanentemente, y eso puede facilitar o en algunos casos perjudicar las transacciones financieras que realizan las empresas en los diferentes ámbitos o actividades que tienen, ¿no? En consecuencia,
lo que se quiere en última instancia es sensibilizar de que las empresas también desde el punto de vista financiero tienen que adecuarse a todo lo que está pasando en el contexto del funcionamiento de la economía, los cambios en la utilización inclusive de monedas para realizar transacciones. Bien, asimismo, podemos, estudiando estos cambios que se van dando en el entorno, agrupar el estudio de las finanzas en cuatro vertientes importantes. Una de ellas es el campo de las inversiones, de acciones a corto plazo, básicamente. Luego vamos a ver el rol de las instituciones financieras en las finanzas, conjuntamente los mercados financieros, ¿no?, que están relacionados más a bolsa de valores, y finalmente las finanzas corporativas o administración financiera, específicamente una empresa. Indistintamente, este último término, chicos, el de las finanzas corporativas, están relacionadas a corporaciones o empresas directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el campo de estudio de las finanzas en cuanto a inversiones? Cuando hablamos de inversiones, obviamente nos referimos básicamente a la compra y venta de acciones. Ya saben que es una acción, es un compromiso de pago que se hace por utilizar cierto capital, ciertos excedentes. En este caso, las inversiones, desde el punto de vista del campo de las finanzas, tienen que ver con la compra y venta de acciones, pero a corto plazo, ojo, ¿no? Las finanzas se pueden estudiar desde dos perspectivas de tiempo: las finanzas de corto plazo y las finanzas de largo plazo. Las finanzas de corto plazo tienen que ver básicamente con la gestión empresarial en periodos de un año, y esto tiene que ver con el manejo básicamente en este periodo. Pero también se pueden analizar las inversiones o el mercado financiero en el largo plazo, que es la bolsa de valores. En este caso nos referimos básicamente a las inversiones como mecanismo que pueden realizar los excedentarios y deficitarios de capital. Cuando hablamos de excedentarios nos referimos a empresas que quieran invertir o empresas que quieran fortalecer sus capitales obteniendo recursos. Por eso dice aquí comprar y vender acciones en esta imagen. Y precisamente la compra y venta de acciones se realizan en instituciones financieras específicamente creadas para este propósito, donde básicamente implica cómo hacer y administrar una inversión en activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero, cuando obviamente se desea invertir en el mercado financiero, pero a corto plazo. Es decir, las inversiones que se hagan para excedentarios y deficitarios de capital pueden estar relacionados a la compra y venta de acciones a corto plazo, así como a largo plazo, que vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, a manera de ejemplo de este concepto de inversiones a corto plazo: comprar o invertir una acción que represente la propiedad en alguna proporción del capital social de una empresa. Y eso representa la acción, ¿no?, el derecho de propiedad de una parte de una empresa, por la cual recibe dividendos, utilidades o ganancias al cabo de un periodo de tiempo que generalmente es un periodo contable, 365 días. De tal forma de que al que posee acciones, al que ha comprado acciones o el derecho de propiedad de una parte de una empresa, se le llama, en este caso, inversionista, ¿no? Los inversionistas son aquellas personas que cuentan con acciones que adquieren básicamente para generar rentabilidad, ganancia, utilidad, pero a través de invertir capitales en una empresa, al margen de que esta empresa utilice en alguna actividad específica o concreta. El segundo medio en el cual se aplican las inversiones son las instituciones financieras, más conocidas como bancos, de acuerdo a esta imagen. Los bancos, las instituciones financieras tienen que ver con estos servicios: compra
venta y administración de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros ya hemos estudiado en el práctico: dinero en efectivo, cheques, pagaré, letra de cambio, etc. Con cuyos instrumentos se pueden hacer transacciones dentro del sistema financiero. En definitiva, estos elementos también son denominados, como ustedes lo saben, activos financieros para los inversionistas y pasivos financieros para los que tienen capacidad de inversión o son excedentarios de dinero. Y pasivos o cuentas por pagar para las empresas que toman esos dineros, ¿no?, para poder cubrir sus requerimientos financieros. Acá tenemos como ejemplo los bancos comerciales. Cualquier banco que esté instalado en la ciudad es un banco comercial. Las cooperativas de ahorro y préstamo también operan con estos instrumentos financieros. Las financieras, que son una especie de instituciones bancarias, pero especializadas en algún tipo de producto concretamente. Las financieras son bancos que trabajan con créditos más a corto plazo. Créditos a corto plazo y montos menores que los bancos comerciales, ¿no? Y también están acá dentro de este rubro las compañías de seguro y la administración de fondos de pensiones, más conocidas como AFP. Entonces, estas instituciones se abocan básicamente al manejo de instrumentos financieros, ¿no? Llámese dinero, llámese cheque, llámese letra de cambio, pagaré, donde se realizan transacciones o simplemente préstamos comunes para deficitarios o depósitos para excedentarios. Ustedes saben bien que las diferentes formas de depositar una plata tienen nombres específicos: ahorro, DPF, por las siglas DPF, depósito a plazo fijo, que cada uno de estos generalmente tienen tasas de interés bajísimas. Ni siquiera en muchos casos cubre la pérdida del valor de un dinero. Mecanismo a través del cual una persona, un individuo, va acumulando cierta riqueza por depósitos que hace periódicamente o retiros. O sea, no hay un límite de tiempo cuando retirar, como lo ocurre con los DPF. Para mayor, estamos hablando acá de ahorros y DPF como dos términos diferentes, ¿no? Déjeme parar aquí. La sigla depósito a plazo fijo, DPF, versus ahorro simplemente. Que hay una diferencia sustantiva entre estos dos conceptos financieros: DPF, depósito a plazo fijo, y ahorro. La diferencia sustantiva está en que los DPF son depósitos a tasas de interés siempre mayores a una cuenta de ahorro y tienen periodos de finalización. No puedo hacer retiros que se congelan, ¿no?, que se inmovilizan financieramente a un periodo de tiempo determinado. En cambio, mecanismos definidos en las actividades que realizan las instituciones cooperativas es el ahorro, que consiste básicamente en acumulación de dinero por empresas o personas naturales o jurídicas que periódicamente van depositando y al mismo tiempo pueden ir retirando cuantas veces sea necesario, y que se le reconoce una tasa de interés nominal bajísima, ¿no? De que mucha gente opta por el DPF que el ahorro. Bien, entonces esas actividades se realizan en las instituciones financieras intermediarias, como son los bancos, las financieras, las cooperativas
También las administradoras de fondos de pensiones decía como son las AFP, ¿no? Por sus siglas, administradoras de pensiones. La previsión y futuro, que actúan como instituciones financieras o de primer piso, porque estas también invierten. Es decir, previsión. Previsión es el nombre de un intermediario financiero que está relacionado con el manejo de dinero como una institución financiera. Las AFPs son las que administran los aportes de los trabajadores que hacen mensualmente el 10% de su salario para fines de jubilación. Entonces eso también tiene que ver en las instituciones financieras. En fin, al final, la labor de estas instituciones es administrar y transformar y administrar los activos financieros, llámense DPF, ahorro, depósitos en dinero, etc. Ejemplo, un banco transforma un depósito en una cuenta de ahorro, que puede ser la cuenta de ahorro clásica o un depósito a plazo fijo. El otro lugar donde se opera con las finanzas son los mercados financieros, más conocidos con esta imagen, pueden ver aquí, bolsa de valores. Una bolsa de valores es un medio financiero en el cual las empresas participan, ya sea para poder tomar dinero, pero también participan con el propósito de comprar o de vender acciones. En el caso de propietarios de empresa, los mercados financieros tienen una particularidad, chicos, generalmente son operaciones a largo plazo. Cuando yo voy a interactuar a través de un portafolio compuesto por acciones y bonos, que es lo que utilizan generalmente las empresas, ¿no? Habíamos dicho ya en una clase anterior que el portafolio es un mix, es una mezcla de activos financieros, en este caso de bonos y de acciones. Entonces, los mercados financieros son lugares propicios donde las mismas empresas, que son personas jurídicas, o las personas naturales, que son las personas comunes y corrientes, pueden, en este caso, actuar como proveedores y demandantes de fondos a largo plazo. Esto implica comprar y vender estos instrumentos financieros. Me permite un minutito. Para comprar, para poder vender títulos de crédito como bonos, acciones, obligaciones o papel moneda, valores. Bueno, este mercado también se conoce como bolsa de valores. Habitualmente, las bolsas de valores, las más comunes, las que se ven de manera permanente, son la bolsa de New York, la bolsa de Londres, las más importantes, la bolsa de valores de Buenos Aires y de Sao Paulo. En Bolivia también tenemos bolsa de valores. Les decía que la bolsa de valores es un ente financiero donde participan la gente que quiere invertir o comprar bonos o acciones, y también las empresas. Por eso decía, participan personas naturales y jurídicas. La participación de las empresas, por ejemplo, en bolsa de valores, se hace a través de un medio virtual donde cuelgan toda la información económica y financiera para darle credibilidad a los futuros inversionistas en una bolsa de valores. ¿Qué quiero decir con ello? Para que una empresa participe en una bolsa de valores debe proporcionar información objetiva de los balances. Entonces, ¿para qué hace eso? Para que obviamente la información sea transparente y no esté comprando, por ejemplo, a bonos de una empresa, una persona que está solamente contable y financiero, o sea, sus estados financieros están maquillados para crear expectativas y poder, en este caso, vender acciones. La bolsa de valores opera en un mercado totalmente transparente, chicos. Es por esa razón que todos los instrumentos, los estados financieros más bien, tienen que estar disponibles en línea para poder operar en una bolsa de valores.
Y en Bolivia no funciona porque el empresario nacional es resistente, ¿no?, a manejar en línea esos documentos que son, en algunos casos, según los empresarios, de uso confidencial o manejo discrecional de la información de las empresas por sus propietarios, y por cuya razón no es fácil que las empresas nacionales participen en la bolsa de valores. Nuestras empresas nacionales generalmente esconden información, llevan doble contabilidad, la contabilidad para pagar impuestos y la contabilidad para cuantificar beneficios y utilidades para los empresarios. Por esa razón van a ver de que muy pocas empresas en nuestro país operan en la bolsa de valores, que también sí existe. Sin embargo, el campo que más nos interesa a nosotros es el campo de la finanza corporativa. Eso es lo que vamos a estudiar en la materia. O sea, las finanzas relacionadas a la empresa. En este caso, las empresas, ya sea de hardware o de software o cualquier otro rubro en nuestro país, básicamente estudian estos tres aspectos relacionados a la finanza, ¿no? La inversión en activos reales, dicho de otra manera, cómo las personas naturales o jurídicas buscan recursos para realizar inversiones en activos reales. Entiéndase por activos reales, también estaba en el práctico este término, todo lo que implica infraestructura, todo lo que implica equipos, inventarios, materias primas, etcétera, que son necesarios para el funcionamiento de una empresa. Es decir, que la inversión en activos financieros, cuentas y documentos por cobrar, y las inversiones de excedentes temporales de efectivo son parte de este estudio. El segundo objeto de estudio importante de las finanzas corporativas o de las empresas es la obtención de fondos, el apalancamiento financiero para poder cubrir, en este caso, sus necesidades de dinero. Son las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto de dividendos, es decir, todo lo que está relacionado a cómo la empresa, para no buscar apalancamiento financiero, puede utilizar sus beneficios, sus utilidades que genera periódicamente como mecanismo de fortalecimiento financiero interno y no ser distribuido entre los dueños o los socios, que en todo caso implicaría si es que no se utilizan básicamente los recursos de las utilidades o ganancias, las empresas tienen que recurrir a un apalancamiento financiero o un préstamo financiero. En este caso es un mecanismo, las decisiones relacionadas excedentes generados en una empresa para fortalecer la capacidad productiva de las empresas. Bien, esta es una de las funciones más importantes, decíamos, de las finanzas corporativas, la que está ligada básicamente a la empresa. Asimismo, aparte de este análisis que hemos hecho de cómo está relacionado el estudio de las finanzas en diferentes ámbitos, vamos a ver boliviano. En Bolivia tenemos un sistema financiero, ¿no?, que regula el funcionamiento de las finanzas básicamente a través de transacciones a corto plazo. Si bien contempla también la bolsa de valores, pero las más utilizadas son, en este caso, el sistema financiero a corto plazo. ¿Cómo funciona o cómo está estructurado antes el sistema financiero boliviano? ¿No? Básicamente está estructurado como un mecanismo que se dedica básicamente a captar, a recibir excedentes deficitarios y hacer básicamente préstamos a través de ellos, es decir, capta recursos de diferentes formas a través de DP, etc. Y esos dineros también invierte o presta a los deficitarios. Entonces podemos decir que el sistema financiero nacional es el medio en el cual se realizan los movimientos de recursos financieros entre aquellos
agentes económicos que no tienen plata, que se llaman deficitarios, y los superavitarios a los que les sobran recursos, ¿no? Es sus ahorros. Es de esta manera de que un banco que invierte 10 millones de dólares a través de sus socios para aperturar, puede a través del tiempo manejar carteras o volúmenes de dólares, como ocurre con algunos bancos serios de nuestro país, ¿no? Y eso lo captan a través del ahorro que hacen las personas naturales o las personas jurídicas. Es decir, el ahorro no solamente lo realizan las personas individuales, sino también las empresas. De tal forma que esto es un conjunto orgánico de instituciones de primer piso que generan y administran y canalizan recursos del ahorro a la inversión. ¿Cuáles son esos? Ya hemos visto bancos, cooperativas y financieras, incluyendo la bolsa de valores. Las AFPs, las administradoras de fondos de utilización de recursos en el país se realiza a través del sistema financiero directo y del sistema financiero indirecto. Cada uno de ellos cumple un rol importante. Financiero indirecto tiene que ver básicamente con el manejo de la banca intermediaria, la banca de primer piso. Bueno, ya saben que son los bancos de primer y segundo piso, ya hemos visto la clase anterior y han hecho el sistema financiero intermediario que forma parte del mercado financiero indirecto. Son todo lo que representa la banca, ¿no? Lo que representa básicamente la banca a través de este sistema indirecto, que es la banca intermediaria, que comprende lo que ya habíamos visto, incluyendo algunas mutuales que son parecidas a las cooperativas, pero especializadas básicamente en financiar construcción de viviendas. El otro sistema financiero indirecto o mercado de valores o bolsa de valores que canaliza también recursos superavit a través de la emisión de valores recurriendo a los intermediarios financieros que cuentan con el sistema como tales, bolsa de valores, los agentes de bolsa, las cajas de valores y otras entidades. Nosotros nos abocamos básicamente al estudio del sistema indirecto, que son bancas. Todo esto es a largo plazo, el sistema de financiero directo. Lo que nos interesa a nosotros es la banca, las cooperativas. Bien, los dos sistemas, tanto el sistema indirecto de intermediación financiera y directo bolsa de valores, no se encuentran regulados por una institución que han debido escuchar ustedes que se llama ASFI, es la autoridad del sistema financiero. La ASFI regula a todas esas instituciones, sin embargo, todavía persisten en nuestro sistema financiero bancario bancos abiertos y cooperativas abiertas y bancos cerrados y cooperativas cerradas. La diferencia sustantiva entre abierta y cerrada. Las abiertas son las que están reguladas por la ASFI y las cerradas son las que no son reguladas. Entonces, una empresa o una persona natural para poder ahorrar tiene que tener claro el conocimiento de que si la institución financiera es abierta o cerrada. ¿Por qué es importante? Porque las instituciones financieras abiertas están reguladas por la ASFI de tal manera que si hay algún inconveniente, ejemplo, yo ahorro en una institución abierta, si esa institución abierta por algún motivo quebrara, la ASFI a través de la ASFI y Banco Central devuelven los recursos a los ahorristas porque es un ente regulado por la ASFI. Pero también puede haber otro escenario, ¿no? De que hay bancos y cooperativas, más cooperativas que son cerradas, que no permiten que no están reguladas por la ASFI. En esos casos, si la cooperativa pierde en su totalidad.
Eso es lo que pasó con la cooperativa San Luis, si no me equivoco, la última en quebrar, ¿no? Que era una cooperativa cerrada, que no estaba regulada por la ASFI. Como quebró, la gente llega a perder sus ahorros siempre y cuando para recuperar. En todo caso, las recuperaciones son mínimas, pues, ¿no? Generalmente es el edificio que tiene la cooperativa que deja o la institución financiera, y eso no cubre todos los ahorros de la gente que ha dejado. Estas instituciones están más funcionando de manera libre sin ninguna regulación. Esquemáticamente, el sistema financiero opera de esta manera. Acá tienen algunos mercados financieros. En la primera columna, la segunda columna tienen las entidades financieras, como por ejemplo los bancos intermediarios. Hay bancos nacionales, hay bancos extranjeros, hay fondos financieros, hay mutuales de ahorro y crédito, cooperativas, inclusive hay algunos mecanismos que manejan las entidades financieras, que como es el concepto de el leasing y el concepto de almacenes tipo Warren, que administran básicamente no dinero en efectivo, sino más bien productos agrícolas o pecuarios. Bueno, estos son los más importantes, ¿no? Y luego están aquí algunas instituciones como la Administración del Fondo de Pensión. Lo que nos interesa a nosotros es esta parte aquí. La parte económica y financiera. Está de aquí. Y que está básicamente regulada por la ASFI. Esta es la que regula el funcionamiento de la banca. Y los órganos de política o de control, también, al igual que los órganos reguladores, estos son los que controlan, ¿no? Y estos son los que emiten políticas para el funcionamiento del sistema financiero. Uno de los reguladores más importantes es la ASFI, la autoridad, ¿no? Superior de las instituciones financieras que manejan recursos en el país. También está la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros para todo lo que es seguros y reaseguros, las no reguladas que también están acá. Y quienes manejan la parte del funcionamiento económico y financiero en cuanto a política es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Estos son los que, además de la ASFI, también hacen un control, por ejemplo, de la cantidad de dinero que debe existir en un país, ¿no? Regulan básicamente el estado del dinero. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar básicamente al sistema financiero de bancos privados, y que estos están regulados básicamente por la ASFI. Finalmente, para terminar la unidad 1, vamos a ver algunas relaciones que tienen las finanzas con otras disciplinas. Las más importantes, alguna vez dijimos de que hay carreras que se llaman economía financiera, como la UPSA, ¿no? La economía y las finanzas es una sola. Es más, cuando hablamos de economía, implícitamente están las finanzas. La relación se la divide en macro y microeconomía. Desde el punto de vista de la macroeconomía, chicos, se ocupa básicamente del estudio del sistema financiero global en el país. Al estudiar los agregados económicos como la inflación, crecimiento de la economía, tipo de cambio, etc., tiene que ver con el sistema financiero, los intermediarios financieros, el Banco Central y las políticas económicas. Y precisamente es la macroeconomía las que coloca las normas y las reglas del juego del funcionamiento financiero en cuanto a tipo de cambio, tasa de interés, etc. Es decir, las decisiones en macroeconomía son las que orientan el funcionamiento de las finanzas. El financiero de una empresa conozca obviamente el sistema donde se mueven las empresas,
las instituciones financieras y otros agentes que interactúan para poder evaluar su importancia, ¿no? En resumen, la macroeconomía lanza políticas dentro de las cuales deben operar, en este caso, las empresas, ¿no? De esa manera le afecta directamente. Quien define el tipo de interés es el banco, es una decisión macroeconómica. Quien define la cantidad de dinero que debe circular en una economía es la macroeconomía. Y eso a su vez condiciona el funcionamiento de las empresas. Dentro del campo de la microeconomía, la relación entre finanzas y microeconomía tiene que ver básicamente con el manejo de la oferta, la demanda de bienes y servicios, con la maximización de las utilidades o la minimización de costos de producción, los niveles de precio, desde el punto de vista de la fijación de precios en el mercado, que son componentes básicamente de la microeconomía ligados a las finanzas. Y por último, la relación de las finanzas y la contabilidad. Podemos decir de que la contabilidad le proporciona la materia prima a las finanzas, le proporciona el insumo a las finanzas para que haga su trabajo. Es por esa razón que se puede considerar como un insumo de la función financiera la contabilidad. De tal forma de que se pueda considerar a las finanzas como dependiente de la contabilidad. Las finanzas no podrían operar si no tienen información contable. Esto en el campo de dos aspectos fundamentales. Para el tratamiento de fondos, teniendo en cuenta que el administrador financiero se ocupa de la solvencia de las empresas a través del suministro de plata, de dinero, de fondos necesarios para satisfacer sus necesidades, sus obligaciones y adquirir los activos necesarios para el logro de los objetivos de la empresa. Y la contabilidad de actuar, más bien de activar los activos financieros para evaluar el patrimonio, la rentabilidad, la solidez, el riesgo, rentabilidad, etc. Finalmente, también el campo de la contabilidad y finanzas tiene que ver con la toma de decisiones. Toda la información que se genera en el campo de las finanzas es para tomar las decisiones, de tal manera que el administrador financiero evalúa los informes del contador, produce datos adicionales, que es análisis financiero, y toma decisiones. El papel del contador, en este caso, es suministrar toda la información o los datos respecto a las operaciones de la empresa en el pasado, presente y futuro. Los datos procede a hacer ajustes o modificaciones como insumo en el proceso de toma de decisiones. Es decir, hace el análisis de la solvencia, solidez, rentabilidad, rendimiento de los recursos financieros. Entonces, esos son los aspectos más importantes conjuntamente. Algunas otras áreas que requieren del apoyo de las finanzas. Las finanzas le brindan los recursos suficientes. Por ejemplo, fortalecer el área de producción, el área de recursos humanos, el área de venta, implica la asignación, asignando recursos a otras áreas de la empresa. Por lo tanto, las áreas de personal, por ejemplo, de producción, comercialización, administración, contabilidad y otras áreas deben conocer los conceptos fundamentales de las finanzas para el logro, básicamente, de su trabajo en forma eficiente. En todo caso, no todas las empresas van a tener esta estructura, pues no, dependiendo básicamente el tamaño. Pero lo que sí es que todas reciben apoyo de las finanzas a través del suministro de recursos para cumplir sus objetivos y su funcionamiento de manera eficiente y de manera eficaz. Eso es en cuanto al análisis teórico, chicos, del capítulo 1, la importancia que tiene básicamente las finanzas en el manejo empresarial, y esta última parte, la importancia que tiene el sistema financiero en el funcionamiento de las finanzas, con el que hemos terminado la dependencia o la relación que existe entre finanzas, contabilidad y finanzas, economía. Si no hay preguntas, a continuación vamos a pasar a la unidad 2,
que es un tema muy interesante donde ya vamos a poder hacer ejercicios en pizarra a partir de la próxima clase. Pero primero les doy a ustedes la palabra si tienen algo que preguntar. Ingeniero, buen día. Disculpe, tengo una pregunta. Vamos, Julio, déjeme anotar su apellido. Gutiérrez, vamos. ¿Podría explicar un poquito más a profundidad o mejor sobre los temas de los bancos cuando entran a quiebra y lo que estaba explicando de que le devuelven a sus clientes Ah, ya, parte de sus ahorros, por favor? correcto. Un minutito, voy a anotar la participación, finanza. Bien, hablamos de esa parte de los bancos abiertos y cerrados, ¿sí? Dentro de la nomenclatura financiera, si yo soy con un sistema, con el sistema financiero nacional, tengo que tener claro de que la institución con la cual voy a interactuar, sea banco, cooperativa financiera, sea una institución abierta. ¿Qué quiere decir? De control del Estado, del Banco Central, cómo se está manejando el dinero. Si a un banco se dan cuatro, es muy, con algunas regulaciones más que se ven cumplidas. Vinieron dólares. Ustedes saben, el banco mercantil maneja este tipo de cartera. Y bueno, ciertos en Bolivia está ligado a esas. Por ejemplo, podrían tener. Entonces, la actividad más rentable era 2% de tasa de interés anual cuando yo como banco, entonces, se llamaban para esa plata de ahorro de la gente, utilizar y beneficiarme mejor a tasas de interés bajas. Fue mal en la industria, que el último banco, Videsa, donde es la fiscalía actualmente, el Banco Boliviano Americano, varios bancos han quebrado por ese manejo discrecional y hacer inversiones en otras actividades. Se llama ASFI. Es un manejo en quiebras. Y si está regulado por la... Ejemplo, yo tengo una empresa que desarrolla software y estaba trabajando con el y nadie sabe cómo ha crecido, aunque le han denunciado que hay algo malo.
por todos lados, ¿no? Entonces hay un crecimiento acelerado de ese banco para que ese manejo regulado, controlado, el banco tenga que devolver el gobierno, porque cuando el banco está ese banco cooperativa no está regulada por la ASFI, por lo que le decía, es una institución cerrada, no deja entrar a los reguladores. O sea, no hay una ASFI que esté, como no está regulando la ASFI, es una cooperativa cerrada, pudo recuperar, hoy siguen. No solamente esto es para una empresa, sino también para cualquier cerrada. A su vez, ese banco lo que hace es prestar. A su vez, pero a una tasa de interés de tasa. La tasa activa y la tasa pasiva. Tasa pasiva es cuando usted deja su plata y le pagan 2% anual. Y la tasa de un crédito, una tasa de interés del 15%. ¿No? Entre 7 y 9%, entre lo que a mí me pagan, que los márgenes de utilidad de los banqueros es altísimo, pues ¿no? Casi no pierde. Porque cuando usted le prestan plata y no quitan a su esposa, le quitan todo. Entonces, como recomendación, como tip de recomendación, es usted siempre hágalo en una institución abierta. Muy bien, no sé si cubrir. Muchas gracias, ingeniero. Era esa mi duda para si algún día Consulta. Bueno, Licenciado. a ver, Con lo que había dicho usted de que esa empresa, bueno, el Banco San Luis cerró, ¿no? Y está en cooperativa. demanda. ¿Ese banco tiene la dinero a la persona? Pueda entrar a un, aunque no sea un ente abierto, interviene, buscando siempre proteger a una auditoría para recuperar lo que ha prestado, si puede, y para liquidar a los que han dado. Acuérdense, esta cooperativa inclusive prestó plata. Esta cooperativa prestó plata a un presidente de un equipo. Entonces, si recupera,
va a devolver $20, $100, $1000, devuelve a los que han dejado 100,000, 500,000. De devolución. Pero en general, los que han dejado mucha plata no recuperan, pues, ¿no? Es un poco el funcionamiento. Entonces, es una moraleja. Usted nunca debe dejar cerrada. Tiene que preguntar si es abierto o cerrado. Que reciba su empresa o usted la tasa de inflación. ¿Por qué? Si la tasa de inflación en la economía y a usted le paga el banco o la cooperativa 2, usted está perdiendo. Cuando en 3%. Que uno debe tomar en cuenta para transar financieramente entre mi empresa y la banca. Yo debo siempre prestar mayor a la tasa de inflación. Es decir, si la inflación es 5%, ojo, no estoy ganando 7, sino que la inflación repone préstamo. Entonces, quien no arriesga no gana. Hay que arriesgar para ganar financieramente. Como ese momento a otro, usted puede preguntar a una niña. Licenciado. Sí, Alison. Quería preguntar, como decía un compañero igual, ¿por qué no prohíben los bancos cerrados? Los Bancos cerrados inicialmente y les dan plazo para que abran sus puertas y los regulen. Entonces, como son instituciones privadas, hacen reuniones los mismos en los cuales van a... O sea, si siguen así, la ASFI no va a cubrir ninguna responsabilidad de los socios. ¿Qué hacen los socios? Los socios hacen una asamblea de socios y dicen, bueno, regulémonos, abramos la cooperativa para la ASFI. Y eso no lleva a ver, yo tengo esa afinidad y riesgo, ¿no? Con una cooperativa que hace el año pasado recién se cerró, quedaba en la calle La Paz, Ibero Cooperativa cerrada. Me pagaba 10%. Nadie paga en este mundo 10%, pero tenía un alto riesgo. Yo sabía requisito. Como ahorrista, sabiendo que tenía riesgo. En algunos casos, decisiones particulares, en muchas de las cooperativas ha sido eso. En el caso de San Luis, cooperativa abierta, pero mientras estaban haciendo la gestión quebró. Entonces ahí levantó la mano la ASFI, cada uno el riesgo que tenían y no sacaron su plata, siguieron con su plata. Bueno, en algunos casos tampoco no es conveniente que el mundo saque porque lo desfalcan al banco. Eso se llama corridas.
así un poco exagerada. Se llega a regar los riesgos como han tenido algunas a la saca su plata y deja al banco quebrado, sin liquidez. Pero no, O para mi persona, trabajar con un banco. Bastante. Están viendo, ¿no? En la presentación. Valor del dinero en el tiempo. Aquí vamos a hablar un poco de matemática. Se llamaba, hoy le llaman ingeniería financiera. Los libros de finanzas han cambiado de nombre, se llama ingeniería financiera. ¿Qué vamos a ver en la parte de del valor del dinero en el tiempo o ingeniería? La importancia que tiene el dinero a través del tiempo. Y si ustedes ven este dibujito, no tiene una interpretación. ¿No? Por el horario no les voy a pedir. El hoy, a través del tiempo, pueden hacer 50 quintos, 100 dólares a través del tiempo. Es importante. Mayor valor o puede perder valor. En todo caso, nosotros vamos a la cantidad de dinero a través del tiempo se convierte. Ocurre eso, tiene. Segundo, el interés o la tasa de interés. Entonces, estos dos elementos a una fecha determinada, a una tasa de interés específica, mayor capacidad. Y viceversa. Puede ser que también un gran capital por de evaluación nosotros lo que vamos a estudiar es la acumulación del dinero que se llama capital. Entonces, vamos a decir de tiempo o cualquier persona plata de esta forma, tales. Primero, en proyectos atractivos. Crear mi empresa de desarrollo de software, ¿no? A través de títulos, ya saben que es o valores, acciones, bonos, que son los títulos o valores, y o simplemente hacer depósitos bancarios en bancos abiertos o cooperativas abiertas. Hasta aquí ya saben que es banco abierto y cerrado, que generan intereses. Entonces, cuando yo hago una inversión en cualquier empresa, mis 10,000 dólares a través del tiempo se pueden convertir en 100,000. Y eso ocurre en la realidad, pues, ¿no? Si yo organizo mi empresa de desarrollo de software con un préstamo de 10,000 dólares, a través del tiempo puedo tener 100,000 dólares. Claro, que ese crecimiento en mi empresa no va a ser producto de la tasa de interés, sino producto de la utilidad que genere mi empresa.
en el caso de que yo deje en el banco, va a ser producto de la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés es un reconocimiento, un premio por haber invertido mi plata en el banco, y la utilidad también es un premio por arriesgar mi plata, mi capital, creando empresa. Por lo tanto, el periodo de que ocurran los flujos de dinero de esta manera, de menos a más o de más a menos, tienen consecuencias importantes en el ámbito económico y financiero de una empresa, de una persona, o en este caso de cualquier agente económico, sea empresa, sea persona o el Estado. Todo mundo, incluyendo el Estado, ¿no? Siempre está buscando rentabilidades mayores. Por ejemplo, cuando su empresa emite una factura por $10,000 y usted está declarando solamente 1,000, lo que está haciendo es obviamente defraudar al fisco. Y como castigo le aplica el fisco, si descubre eso, o sea, impuestos, y le hacen un castigo y le cobran una tasa de interés compuesto de 4,000 bolivianos, su deuda, lo que ha evadido, que son 6,000, se pueden convertir en 100,000. Entonces, es muy interesante esto de las finanzas, precisamente como un mecanismo, en este caso, de premio a lo que yo invierto, o como un mecanismo de castigo a las personas que hacen evasión. Sigamos. En todo caso, hay que siempre buscar un equilibrio como está acá, ¿no? Una persona buscando el equilibrio financiero en una empresa. Ahora, ¿por qué es importante esto que estamos analizando de manera introductoria? Bueno, el conocimiento del valor del dinero en el tiempo es importante para cualquier persona que no necesariamente tenga empresa de hardware o software, o sea inversionista, tenga una empresa de cualquier rubro. No, porque a nosotros se nos presenta en la vida cotidiana muchas oportunidades en las cuales hay que tomar decisiones. Y esas decisiones son de carácter financiero. ¿Quién no quiere hacer crecer de esta manera su dinero, sus dólares? Todos, ¿no? Todos, empresa, persona, etc. Para ello, obviamente, para que usted pueda crecer financieramente de acuerdo a esta imagen, lo primero que tienen que hacer es seleccionar proyectos de inversión que tengan alta rentabilidad. No cualquier proyecto de inversión es rentable. Segundo, debe tomar decisiones para solicitar préstamos. Yo no tengo plata, pero a través de un préstamo me presto plata, pago los intereses y puedo generar riqueza. Y eso ocurre en la generalidad de las empresas, chicos, tanto de hardware o como de software. Las empresas que han empezado lo han hecho con préstamos, ¿no? Y ahí tienen varios de sus docentes, el caso de Miguel Peinado, el caso de Said Hinojosa, que tienen empresas, mi persona, que también tengo una pequeña empresa, todas las hacemos con crédito. Pero ese préstamo que nos hace la banca debe generar rentabilidad para, primero, pagar los intereses, devolver el capital y generar utilidades al mismo tiempo. También es importante en los momentos de hacer una evaluación de los rendimientos de algún valor o bonos que se quiere comprar en una bolsa de valores, no quiere hacer inversión usted o una empresa, también tiene que analizar o utilizar estas herramientas que vamos a aprender. Y finalmente, en cualquier decisión sobre temas de costo de capital. El capital tiene un precio, chicos, igual que el trabajo. Se llama tasa de interés. Es el costo del capital, la tasa de interés. En consecuencia, el conocimiento del valor del dinero es importante, pues, ¿no? Para cualquier persona, no solamente para aquella que quiere ser emprendedor, etc. Inclusive para una persona, como alguien me preguntaba ahora hace rato, para ahorrar simplemente, ¿no? Y él les había dicho que hay que ahorrar, pero hay que ahorrar seguro de que usted va a ganar en un banco o institución abierta. Asimismo, ustedes pueden ver de que el manejo económico y financiero de una empresa siempre se va a dar, al igual que en la economía, en función a estos tres agentes económicos. Ustedes se fijan acá, estos son empresas, estas son familias y esto es el Estado.
El manejo financiero no solamente es un privilegio de una persona o de una empresa, sino también el Estado. El Estado, cuando tiene excedentes, puede comprar acciones de otras empresas en otro país que son rentables para generar utilidades, etc. En consecuencia, por todos los aspectos que hemos analizado hasta aquí, podemos ver la necesidad que existe, ¿no?, de conocer y desarrollar habilidades, no solamente para, en este caso, para saber, sino para poder asumir en algún momento el mando de una empresa. Porque cuando yo hago empresa es lo mismo que hacer una inversión. Voy a invertir para hacer mi empresa. O cuando tengo un capital, tengo varias opciones. Puedo hacer mi empresa, puedo dejar en DPF, puedo prestar así préstamos bajos a tasa de interés alta, etc. O sea, hay una serie de posibilidades para tomar decisiones. En todo caso, el conocimiento va a desarrollar primero conocimiento y habilidades de la administración del dinero, tanto en una empresa como por analogía como a nivel personal. ¿Y cuáles son estas herramientas básicas? Hay más de estas que vamos a ver. Por ejemplo, el interés simple es algo básico y elemental. El descuento simple, el interés compuesto, las anualidades, etc. Utilizados principalmente, por eso se llama las finanzas para la empresa. O también yo podría llamarle finanzas para no financistas. Lo que vamos a aprender no necesariamente es lo que debe aprender un estudiante de finanzas. Tienen esa posibilidad de hacer emprendedurismo. Entonces, sin ser estudiantes de finanzas, ¿cómo pueden aplicar las finanzas a su emprendimiento? Fácil. Por eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Asimismo, se puede indicar por la permanente amenaza que se tiene en la economía y su efecto directo en las empresas, como son los siguientes fenómenos. La economía permanentemente está con una sombra de la inflación, como en este caso. Y este gráfico es bastante pedagógico para poder entenderle qué es inflación sin aprender de memoria. Aquí hay una canasta de productos que producto de la inflación se está elevando hacia arriba, ¿no? Y está arrastrando a un miembro de la pareja. Eso significa inflación en economía, que los precios aumenten de un momento a otro, se inflen y se suban a las nubes, dicho de una manera literal. La inflación es un fenómeno económico que consiste en el incremento sostenido de los precios de los diferentes bienes. Y literalmente se dice por eso, los precios están por las nubes, se incrementaron mucho. Entonces, una forma de enfrentar la inflación es precisamente a través de un manejo prolijo de las finanzas, o también para enfrentar el costo cambiante del dinero, como es la tasa de interés. En función a la oferta y la demanda. Lamentablemente, en nuestro país, desde hace algunos años, está regulado. El gobierno intervino, no está en función a la oferta y la demanda. Por lo tanto, nos han regulado y nos han impuesto una tasa de interés. Hay una tasa de interés para transacciones a corto plazo, hay una transacción para crédito de viviendas, hay una tasa de interés para fomento a la industria, etc. Hay diferentes tipos de tasa de interés. Entonces, de eso se trata esta materia, esta unidad, de que nosotros desarrollemos habilidades y conocimientos para la buena administración del dinero, tomando en cuenta de que este es volátil, producto de la inflación o producto del costo cambiante del dinero, que es la tasa de interés. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces está interesante y toda cosa que es interesante lo vamos a dejar en suspenso hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver el interés, que es una cosa, la tasa de interés, que es otra cosa. Y vamos a ver, una vez que tengamos claro el concepto de interés, tasa de interés, vamos a ver el interés simple, que es una herramienta muy interesante para cálculo.
Bien, activen su cámara para hacer control de asistencia, por favor. Bien, primera captura y la segunda captura. No hay Juan Josué, Rodríguez, Guzmán, Julio Gutiérrez, Paul, Andrés, Fernández. No han activado su cámara. Miguel Ángel, Justiniano, Suárez. Perfecto. Ya está la captura, chicos. Quedamos acá. Ya, si Dios quiere, la próxima clase ya vamos a estar interactuando con la pizarra para poder ver ejercicios, al menos de interés simple. Nos vemos el día jueves. Que tengan buen provecho. Buenas tardes.